Pues bueno, entonces vamos a empezar. A ver, ya me escuchan, ¿no? Sí, Sí, doctor. ya. Ay, disculpen ahí. Bueno, entonces, pues como les comentaba, vamos a ver base de cráneo, ¿vale? Vamos a empezar a hablar de generalidades. Entonces, pues como ya vimos, el cráneo se va a dividir en general en neurocráneo y en viscerocráneo. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en la parte que sería el viscerocráneo, ¿sí? El viscerocráneo vimos que tenía una bóveda craneana y una base de cráneo. Entonces, ahora vamos a revisar lo que sería la base del cráneo, ¿vale? Entonces, pues la base de cráneo prácticamente es toda esta estructura que está pues inferior a lo que sería el cráneo, ¿no? Bueno, el encéfalo. Eh, Sería todas estas estructuras. Entonces, la base de cráneo para su estudio anatómico se va a dividir en tres depresiones principales, ¿vale? O tres fosas craneales, así se les denomina. Entonces, vamos a tener una fosa craneal anterior, que esta va a corresponder con que va a ser la más alta de todas. Luego, vamos a tener una base craneal media, que este va a estar en su nivel intermedio. Y finalmente una fosa craneal posterior, que esta va a ser la más inferior, ¿vale? Entonces, si nosotros lo queremos ver así, sería como una escalerita, en el cual la fosa craneal anterior es la más alta, la media es la del medio y la posterior es la más inferior, ¿vale? Entonces, pues cada fosa va a almacenar una parte específica del encéfalo. Por ejemplo, en los lóbulos frontales se van a alojar aquí, los lóbulos temporales, el lóbulo occipital, ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Y bueno, pues como tal, como les había dicho, junto con la bóveda craneana, su función va a ser la protección y el sostén del cerebro o del encéfalo, vaya. Entonces, pues vamos a revisar a lo largo de la clase varios surcos que vamos a tener en la base de cráneo. Estos surcos van a ser formados principalmente por arterias y por venas, ¿sí? Los dos surcos más importantes que encontramos aquí sería el surco del seno sigmoideo, que lo encontramos en la base de cráneo posterior, en el hueso occipital, y el surco transverso, ¿sí? Esto si quieren lo vamos a revisar, yo creo que mejor la otra clase con más detalle. Nada más les quería comentar que pues durante el estudio de la base de cráneo vamos a tener distintos surcos, como es también, por ejemplo, el surco carotidio, ¿no? Que por aquí va a estar pasando la arteria carótida interna. ¿Qué otros surcos tenemos? Vamos a tener un surco de los nervios, por ejemplo, el nervio petroso mayor, que va a estar alojado en las salas mayores del esfenoides. Digo, perdón, en el hueso temporal. Entonces, por aquí lo vamos a observar, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a ir viendo conforme a la práctica. Nada más quiero que sepan que en la base de cráneo va a tener surcos venosos y arteriales. Entonces, aquí esta imagen de disección me gusta muchísimo porque es un corte. Estamos viendo el cráneo de una vista posterior, o sea, así, y pues aquí podemos ver esto que les decía, ¿no? Que la base de cráneo se divide en tres porciones y que la anterior
es la más alta. Luego va a estar la media y finalmente la posterior, ¿vale? Entonces aquí podemos ver pues estos desniveles que va a tener la base de cráneo. Entonces esta también es muy ejemplifica muy bien esto, ¿no? Que sería la base de cráneo superior, media y la posterior, ¿no? Siendo la posterior la más grande. Entonces, pues vamos a describir fosa por fosa, pues qué estructuras van a tener. Lo más preguntable de la base de cráneo es que nosotros podamos identificar cada hoyito que tiene, ¿vale? Cada foramen. Entonces, esa clase la vamos a dejar para el lunes, ¿sí? Entonces, ahorita solamente vamos a ver qué divide la fosa craneal anterior de la media y de la media de la posterior y qué estructuras, así como muy general, vamos a encontrar. Entonces, pues vamos a empezar con la fosa craneal anterior, ¿sí? Y bueno, pues la fosa craneal anterior, como les comentaba, va a ser la más superficial, ¿sí? La que va a estar más arriba. Este va a tener lóbulos, va a contener a los lóbulos frontales, como les había comentado. Acuérdense que el encéfalo, ay, qué feo me salió. Este sería un encéfalo, va a tener aquí esta parte, serían los lóbulos frontales, ¿vale? Va a tener lóbulos temporales, va a tener lóbulos parietales y va a tener la porción occipital, ¿vale? Entonces, la base de cráneo anterior va a albergar a los lóbulos frontales. ¿Qué huesos van a estar conformando a la fosa craneal anterior? Bueno, pues vamos a delimitarlos. Anterior, pues como ustedes pueden observar, sería el hueso frontal, ¿vale? Pues evidentemente yo diría que el frontal pues es la parte más, más voluminosa. Entonces, todo esto que estoy señalando sería parte del hueso frontal, ¿sí? Hasta acá más o menos, así va el hueso frontal. Entonces, eso es el hueso frontal. Entonces, si podemos decirlo, pues forma parte del piso y la pared anterior, ¿no? Del hueso, digo, de la base de cráneo anterior. Ahora vámonos a la base de cráneo media. La base de cráneo media la va a estar formando el hueso etmoides, ¿vale? Que les había comentado que el hueso etmoides iba a estar atrásito de la nariz. Entonces vean, esta parte, nada más esto, sería el hueso etmoides, ¿sí? Entonces por eso dicen que la parte media de la base, de la fosa craneal anterior la forma el etmoides. Y finalmente, posteriormente, lo va a estar formando el esfenoides, específicamente lo que sería el cuerpo y las alas menores, ¿vale? Entonces, delimitando, delimitando el esfenoides, estaría aquí, pues todo esto que sería las alas, perdón, las alas menores, perdón, esto sería el esfenoides, las alas menores del esfenoides, ¿vale? Entonces, esta parte correspondería al esfenoides. Entonces, eh, importante aquí que veamos pues prácticamente qué huesos lo van a conformar y principalmente cuál va a ser el contenido de esta fosa craneal. ¿Vale? Entonces, eh, de la fosa craneal anterior, ¿qué más podemos decir? Bueno, en la fosa craneal anterior vamos a tener, en la parte anterior, vamos a tener aquí un surco, ¿sí? Vamos a tener aquí un surco que se denomina el surco para el seno sagital. ¿Sí se acuerdan del seno sagital? ¿Alguien me puede decir algo del seno sagital que les comenté? Seno sagital superior. ¿Sí me escuchan? Que les dije de la mollera, ¿no se acuerdan de la mollera? Sí, sí, sí. Ah, pues por ahí pasa
y deja este surco, la vena sagital, ¿vale? Entonces, por aquí pasa el surco del seno sagital, que pues es la confluencia de los senos, ¿no? Que vamos a revisar más adelante. ¿Qué otras estructuras observamos aquí en la fosa craneal anterior? Vemos aquí en la porción más anterior, ustedes pueden observar, aquí está iluminado con número 8, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto se denomina el agujero o foramen ciego. El agujero ciego, ¿sí? El agujero ciego, que pues vamos a ver que para qué sirve. Ya posteriormente vamos a revisar. Y pues prácticamente por aquí, al ladito de, más o menos por acá, va a tener unos surcos, ¿sí? Por acá tiene unos surcos, que serían los surcos, ¿sí? Los surcos para los vasos, perdón, serían los surcos de a ver, aquí voy a borrar serían los surcos de las fosas, las fisuras orbitarias o las órbitas, pues, aquí irían las órbitas, entonces son los surcos de las órbitas. Y ¿qué otra cosa es importante aquí? Pues aquí en el hueso etmoides que dijimos, aquí va a tener algo que se denomina la lámina cribosa, ¿sí? ¿Alguien recuerda la palabra acribillar, no? Acribillar, cuando escuchan las noticias de que no, pues que acribillaron a un narcotraficante, ¿no? O a un policía. Pues que es acribillar como balacear, ¿no? Así como hacer muchos, muchos hoyos. Entonces, esta parte se denomina la lámina cribosa del etmoides. Yo lo relaciono así, como que la acribillaron, ¿no? Como que balacearon a esa lámina. Entonces, muy importante esta lámina cribosa que vamos a estudiar, que por ahí salen las fibras del nervio craneal número 1. Y finalmente, esto que estoy poniendo de gris corresponde a algo que se denomina la cresta galli, ¿vale? O cresta del gallo. Entonces, si nosotros lo vemos en una vista lateral, pues vean, ¿no? Cómo está esta cresta en forma así como los gallos, ¿no? ¿Se acuerdan de los gallos? Así dibujando rápido un gallo, pues sería como la cresta Galli, ¿no? Por eso se denomina cresta Galli porque asemeja la cresta que tienen pues los gallos. Bueno, entonces, eh, ¿dudas hasta aquí? Todo bien, doctor. De la fosa craneal anterior, yo creo que pues es como lo más relevante. Esta parte, lo que les decía del esfenoides, ¿qué podemos decir aquí del esfenoides? Pues que pues se encuentran aquí, dijimos que lo conforma el cuerpo, ¿no? Que el cuerpo pues prácticamente es esto, este es el cuerpo del esfenoides y ahora el cuerpo del esfenoides y las alas menores, dijimos, ¿no? Las alas menores que corresponderían a esta parte. Entonces vamos a ponerlo de color azul. Corresponde a esta parte, ¿vale? Entonces, esto correspondería a las alas menores del esfenoides, ¿sí? El esfenoides, si ustedes lo quieren ver así, es como si fuera el Batman, ¿vale? Entonces yo lo asemejo mucho así, como si fuera un Batman. Entonces se divide en alas menores y esta parte que serían las alas mayores. Menores y mayores. Bueno, no me salió muy bien el de Batman. No recuerdo ahorita cómo es su logo, pero bueno. Entonces ya vimos la fosa craneal anterior, ¿no? Entonces,
Los límites de la fosa craneal anterior va a ser el cuerpo y las alas menores del esfenoides, ¿vale? Entonces, porque esa puede ser una pregunta del departamental, ¿qué divide la fosa craneal anterior de la media? Ustedes van a responder el cuerpo y las alas menores del esfenoides, ¿sí? Como pueden observar aquí. Entonces, aquí estaría el cuerpo del esfenoides y las alas menores, que pues prácticamente aquí está la división. Esta imagen me gusta mucho, es de un libro que se llama Nether. Eh, hay un libro que es para colorear del Nether, y yo he visto que muchos alumnos utilizan específicamente este tema para colorear este esquemita. Entonces, si quieren, ahí lo pueden buscar, se llama Nether, Anatomía Humana. Entonces, prácticamente aquí está dividido, ¿no? Entre la fosa craneal anterior y la fosa craneal media, que divide el cuerpo del esfenoides y las alas menores. Entonces, continuando con la fosa craneal media, pues vamos a delimitarlo, ¿no? Vamos a delimitarlo. Bueno, primero, perdón, vamos a ver qué huesos lo conforman. Aquí se me movió la presentación. ¿Qué huesos van a conformar la fosa craneal media? Vimos que era las alas mayores del esfenoides, entonces vamos a delimitar aquí esto que serían las alas mayores del esfenoides, ¿sí? Todo esto serían las alas mayores del esfenoides. Las porciones escamosas del hueso temporal. Las porciones escamosas sería esta parte, ¿vale? La porción escamosa del hueso temporal corresponde a esta parte. Y las porciones petrosas del hueso temporal. Entonces, la porción petrosa sería aquí específicamente, ¿sí? Esta es la porción petrosa del hueso temporal. Petrosa del hueso temporal. Entonces ya tenemos límite anterior, lo forma el esfenoides. Límite lateral, la porción escamosa del temporal. Y límite posterior, la porción petrosa del temporal, ¿vale? ¿Y qué va a estar aquí alojado? Los huesos temporales y la hipófisis, ¿vale? Entonces, aquí en este esquemita que dijimos, va a estar el hueso, el, la parte del encéfalo temporal y la hipófisis, pues prácticamente es una glándula, ¿vale? Una glándula que tiene más o menos esta morfología, que tiene una hipófisis anterior y una hipófisis posterior, que esta se llama adenohipófisis y esta hipófisis posterior. Entonces, esta hipófisis va a estar alojada específicamente en este lugar. Entonces, pues ya vimos que va a estar entonces los lóbulos temporales en toda esta parte y la hipófisis en la parte central, ¿vale? Entonces, ¿cuáles van a ser los límites de la fosa craneal media? Ok, ya dijimos que anteriormente iba a estar las alas mayores del esfenoides, ¿no? Entonces, hay algo que se denomina el limbo esfenoidal. El limbo esfenoidal, ¿alguien sabe qué es un limbo? O sea, como que si han escuchado la terminología de limbo, ¿no? Así de que no, pues estás en el limbo. O las personas que son muy creyentes de que no, pues que se queda en el limbo. ¿Qué significa el limbo? Que no es como en un lugar ni en otro, ¿no? Entonces, ¿a qué se denomina esto? Que está entre, o sea, como que no es ni fosa anterior ni fosa media. Como que un limbo es como un precipicio. Entonces, pues prácticamente esta parte corresponde al limbo esfenoidal. ¿Sí? Entonces, esquematizándolo acá, este sería el limbo esfenoidal o el precipicio esfenoidal, si ustedes lo quieren ver así. Anterolateralmente van a estar algo que se denominan las crestas esfenoidales, ¿vale? Entonces, las crestas esfenoidales son estas partes que pues encontramos, que va a estar anterior y lateral. Crestas esfenoidales.
¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar aquí? Crestas esfenoidales, póstero, lateral. Estas son las crestas esfenoidales, ¿vale? Posterolateral va a estar el borde superior o la cresta de la porción petrosa del hueso temporal. Entonces, pues prácticamente es esta parte, la porción petrosa del hueso temporal, y posteromedial, o sea, en la línea media, va a estar la lámina ósea plana, ¿vale? Que pues prácticamente es el hueso esfenoides, pero en la silla turca. Entonces esta correspondería al límite póstero-medial. Entonces ya tenemos ahí bien delimitado nuestra fosa craneal media. ¿Qué podemos encontrar en nuestra fosa craneal media? Si nosotros lo queremos ver así, haciendo un zoom en esta parte, pues observaremos que pues esta estructura específicamente se denomina la silla turca, ¿sí? Entonces, la silla turca, así como una silla, va a tener como las patitas, va a tener algo donde te sientas y un respaldo, ¿no? Es por eso que se llama la silla turca. Turca, la verdad, no recuerdo por qué. Si quieren, les investigo específicamente la otra clase para por qué se denomina silla turca. Pero entonces, bueno, dijimos que tenía dos patitas. Estas patitas corresponden a algo que se denomina los procesos clinoides, ¿vale? Vamos a tener un proceso clinoide anterior y un proceso clinoide posterior, ¿vale? Entonces corresponderían prácticamente a estos piquitos, ¿sí? Si nosotros borramos aquí, va a tener, este correspondería al procesos clinoides anteriores y esta parte correspondería a los procesos clinoides posteriores, ¿vale? Que serían como las patitas de la silla turca. El piso, el donde nos sentamos, se denomina la fosa hipofisiaria. ¿Por qué? Porque ahí va a estar la hipófisis, entonces esta corresponde a la fosa hipofisaria, ¿vale? Ahí va a estar recargada nuestra glándula hipófisis, ¿sí? Y finalmente, el dorso de la silla, aquí lo podemos encontrar, sería el dorso de la silla, o pues sí, así se denomina, el dorso de la silla. Dorso de la silla, que correspondería a esta parte posterior, ¿vale? Esto se denomina la silla turca, que es en la parte medial que va a estar descansando aquí la glándula hipófisis, ¿vale? Entonces sería la silla turca. ¿Qué otras estructuras encontramos acá en la fosa craneal media? Pues ya vimos que están las alas mayores del esfenoides, que va a tener una silla turca, que va a tener algo denominado un surco prequiasmático, ¿sí? Esta parte se denomina el surco prequiasmático. Prequiasmático. ¿Por qué? Porque ahí va a estar alojado el quiasma óptico, ¿sí? Lo vamos a ver que los ojos van a observar una mitad nasal y una mitad lateral, ¿no? Entonces viene la información de las fibras del ojo izquierdo y el ojo derecho y se van a cruzar en algún momento. Entonces a esta parte se le denomina el quiasma óptico, ¿sí? Donde se decusan las fibras y ahí es donde va a estar el quiasma óptico. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un tumor en la hipófisis, en la glándula, se denomina un tumor hipofisario, ¿no? Principalmente un adeno
bueno, un tumor hipofisario. Entonces, ¿qué sintomatología nos va a dar si aquí va a estar el quiasma óptico? Pues evidentemente vamos a tener pérdida de la visión, ¿vale? Vamos a revisar en neuroanatomía que se divide en hemianopsias, en anopsias, en cuadrantanopsias, etcétera, ¿no? Pero entonces quédense ahorita que si aquí va a estar nuestro quiasma óptico y hay un tumor grandote aquí, pues va a estar oprimiendo al quiasma óptico o a los nervios que funcionan para ver, ¿vale? Pues ya yo creo que es lo más importante de aquí a la fosa craneal media. Bueno, sí, yo creo que lo más importante de la fosa craneal media. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, doctor. ¿No? No, doctor. No, todo Esto, les bien. repito, el tema de cráneo, esto no es lo más importante. Lo más importante es que nosotros veamos estos hoyitos y veamos qué estructuras pasan por ahí, ¿vale? Es por eso importantísimo que para el lunes, nervios craneales ya al 100, ¿vale? Y finalmente, fosa craneal posterior. Entonces, vámonos a la fosa craneal posterior, que dijimos que pues este iba a estar iba a ser muchísimo más grande en cuanto a su longitud. Vean cuánta longitud tiene y cuánta longitud tiene, ¿no? Entonces es muchísimo más grande. Su contenido, ¿qué va a estar aquí? El cerebelo, ¿vale? Entonces, haciendo otra vez el esquemita del encéfalo, vemos que este es nuestro cerebro y en la parte de abajo del cerebro vamos a tener un cerebro chiquito, por así decirlo, que sería el cerebelo. Entonces, este es el cerebelo. Anterior al cerebelo vamos a tener algo que se denomina el puente, ¿no? Y la médula oblongada. Entonces, toda esta parte, que este es el puente y médula oblongada, que se continúa como médula espinal, va a estar alojada en esta fosa, específicamente en este lugar, ¿sí? Entonces, toda esta parte corresponde a la fosa craneal posterior, incluyendo, pues, obviamente, el lóbulo también occipital, ¿sí? ¿Qué huesos van a estar formando la fosa craneal posterior? El hueso occipital, ¿vale? Entonces, el hueso occipital, pues es prácticamente todo esto. Ya vimos que es un hueso, pues, algo grande. Entonces, es todo esto el hueso occipital, ¿sí? Todo esto es el hueso occipital. Entonces, es todo esto el hueso occipital. Que aquí está el hueso occipital, ¿vale? Eh, Centralmente va a estar el hueso esfenoides, ¿vale? El hueso esfenoides, que aquí va a tener una parte que se va a denominar el clivus, ¿sí? El clivus, bueno, el dorso de la silla va a marcar el límite central, pero el clivus, que es parte del hueso, perdón, del hueso occipital, esta parte se denomina el clivus. Vamos a delimitarlo. Clivus, clivus. Entonces el clivus semeja como si fuera una cama, ¿vale? Entonces vamos a regresarnos y vean cómo sería como una camita, ¿no? Bueno, yo lo asemejo así como si fuera una cama, que es el clivus. Este sería el clivus, ¿sí? Entonces ahí va a estar descansando todo lo que sería la médula oblongada, el puente, etcétera, ¿no? En el clivus específicamente. Entonces, eh, y bueno, ¿qué otras partes van a estar formando el hueso, la fosa craneal posterior? La porción petrosa y mastoidea de los huesos temporales, ¿vale? Entonces el límite va a estar marcado aquí, que sería, aquí dijimos que era la porción petrosa del temporal, entonces aquí va a estar delimitado, ¿vale? Entonces, ese sería el límite lateral. Entonces ya nomás nos quedan 10 minutos, vamos a poner un poco más de velocidad. Bueno, ya es la última diapositiva. Entonces, importante aquí,
vamos a encontrar el agujero más grandote de todos, que se va a denominar el foramen magno, ¿sí? El foramen magno, pues muy, muy, muy grandote. ¿Qué vamos a encontrar también aquí de pues los huesos? Vamos a encontrar en el hueso occipital estos surcos, ¿sí? Estos surcos que se denominan, esto sería el surco para el seno transverso, que es una vena grandota, y esto que sería el surco para el seno occipital. Surco para el seno occipital. Pues, ¿qué otras estructuras vamos a encontrar? Vamos a encontrar una protuberancia occipital interna, ¿vale? Así como vimos en base de cráneo que teníamos una protuberancia occipital externa, vamos a tener una protuberancia occipital interna que correspondería más o menos a esto. Entonces, esta es la protuberancia occipital interna. ¿Qué más? Pues yo creo que con eso sería como lo más preguntable hasta el momento. Pues prácticamente les di esta clase para que se dieran un panorama general de cómo se dividen las fosas craneales y pues qué huesos lo van a conformar, ¿no? Entonces, pues sí, les recomiendo mucho. Si alguien puede, si no, lo busco, pero pues hay un esquema así, similar, pero en el cual viene señalado todos los agujeros, los forámenes, y viene qué estructuras pasan por ahí. Bueno, a mí también me ayudó mucho en mi primer año para, pues recordar qué estructuras pasan. Si quieren, ahorita les mando la imagen por el grupo para que las puedan observar. Y pues ya sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda, algo que quieran pues añadir a la charla. Les digo, fue algo muy, muy general, pero pues es nada más como una introducción para la clase que viene. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. No, doctor, Sí, gracias. todo bien, doctor, gracias. Ok, a ver, espérense, déjenme, les tomo una captura de pantalla para ver, Doctor, creo para que yo pasar. tengo esa imagen de los conductos de la base del cráneo. Si quieres, se las comparto a mis compañeros. Ah, ok, Es muchísimas del gracias. Netter. Sí, es el Nether. Este, es el Nether. Y es un libro muy bonito para las personas que son muy visuales. Este, creo que les funciona bastante, ¿vale? Entonces, pues sí, compártanse el material. De todos modos, voy a tratar de buscar. Y pues nada más. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que quiera agregar? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, doctor. Excelente. Bueno, pues nos vemos el día lunes. Que pasen un excelente fin de semana y no se les olvide ser felices. Cuídense mucho. Cuídese mucho. Muchas Muchas gracias, 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 doctor. 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 Gracias. Gracias.